Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a ver cómo crear listas desplegables descartables. Si vamos eligiendo valores de la lista desplegable, en el siguiente registro no aparecerá ese valor en el desplegable porque ya lo elegimos previamente. Por tanto, estos valores que vayamos seleccionando se irán descartando de forma automática conforme vayamos utilizándolos. Tenemos un listado con los alumnos disponibles para asignar a los proyectos y los tutores que les ayudarán. Y queremos asignar un alumno por proyecto y que los tutores como mucho solo puedan quedar asignados a 2 proyectos a la vez. Si al proyecto SM12 le asigno un alumno, por ejemplo Silvia Cano, en el siguiente proyecto ese alumno ya no estará accesible en el desplegable para poder ser utilizado. Lo comprobamos, pasamos al siguiente proyecto y en el desplegable de alumno ya no aparece este alumno para asignarlo. Es decir, se van descartando los valores que se muestran en la lista desplegable de los alumnos. Nos situamos ahora en la columna del profesor asignado y le añadimos un tutor para el proyecto. Vamos a añadir como profesor a Juan Hernández. Como este profesor ya tenía asignado un proyecto, en el desplegable de la siguiente fila ya no se muestra el profesor debido a que ya tiene asignado 2 proyectos. Una vez que conocemos lo que queremos hacer, vamos a ver cómo plasmarlo en nuestra hoja de cálculo. Lo primero que vamos a hacer es convertir la tabla donde vamos a ir insertando los diferentes registros en una tabla predefinida de Excel. Nos situamos en una de las celdas de la tabla resultado y pulsamos en el comando dar formato como tabla de la pestaña inicio. Y en el desplegable seleccionamos uno de los formatos. Se muestra el cuadro de diálogo de crear tabla. Y marcamos la casilla de verificación de la tabla tiene encabezados. Pulsamos aceptar para generar la tabla predefinida. Y en la pestaña Diseño de tabla desmarcamos el botón de filtro. Y le asignamos como nombre de la tabla el de datos. En los tutoriales anteriores ya explicamos cómo generar estas tablas, por lo que si queréis conocer un poco más sobre el funcionamiento de las tablas en Excel, no olvidéis visitar los tutoriales sobre tablas predefinidas en mi canal, y que podéis encontrar como sugerencia en la parte superior derecha de este vídeo. Una vez hemos generado la tabla predefinida, vamos a comprobar qué alumnos están asignados a un proyecto y cuáles aún están disponibles. Si volvemos al ejercicio que teníamos solucionado, lo que vamos a hacer es mostrar todas las columnas que tenemos ocultas. Y vemos que al lado de cada uno de los alumnos nos indica si el alumno fue asignado a un proyecto. Lo que está haciendo es contar el número de veces que los alumnos han sido asignados a un proyecto. Vemos que Luis Cano está asignado una vez. En cambio, Antonio Mas no está asignado a ningún proyecto. Vemos que si añadimos este alumno a un proyecto, directamente nos cuenta que ha sido asignado una vez. Algo similar sucede con los profesores. Vemos que Andrés Sanz está asignado a 2 proyectos, y al contar cuántas veces está asignado se nos muestra en esa columna como valor 2. Por tanto, lo que queremos obtener en esa columna es el número de veces que hemos asignado los alumnos y los profesores a nuestros proyectos. Para calcular este valor utilizaremos la función contar si. Si tuviéramos más de una condición, utilizaríamos la función contar si conjunto. Para realizar los cálculos de forma más rápida, vamos a convertir la tabla de alumnos y profesores en una tabla predefinida, lo mismo que con la tabla principal. Me sitúo en una celda de la tabla y selecciono un formato en el desplegable de dar formato como tabla. Marco la casilla de verificación de la tabla tiene encabezados, en el caso de que no esté marcada, y en la pestaña Diseño de tabla desmarcamos el botón de filtros y le damos como nombre de la tabla el de alumnos. Nos situamos ahora en la tabla de profesores y pulsamos en la combinación de teclas Control y Q y se nos muestra el cuadro de diálogo de crear tabla. Pulsamos aceptar y desde la pestaña Diseño de tabla desmarcamos el botón de filtro y le asignamos como nombre el de profesor. Ya tenemos nuestras tablas predefinidas creadas con los nombres de alumno y profesor. Ahora añadimos los registros que encontramos en la parte inferior con el nombre de los proyectos y la fecha de inicio y de entrega. Y vamos a calcular cuántas veces hemos asignado a la tabla principal los alumnos y los profesores. Para ello vamos a utilizar la función contar si que añadimos desde la categoría estadísticas que encontramos al pulsar en el comando más funciones del grupo de opciones biblioteca de funciones. En el cuadro de diálogo seleccionamos en el campo rango la columna de alumnos de la tabla donde vamos a insertar los valores.
es decir, la columna alumno dentro de la tabla datos. Y como criterio seleccionamos el primer alumno de nuestro listado de datos. Al pulsar aceptar, se nos muestra el número de veces que está asignado cada alumno en la tabla principal. Como aún no tenemos datos rellenados, se nos muestran todas las asignaciones a 0. Hacemos lo mismo para el número de asignaciones de los profesores. Insertamos la función contar sí y en el cuadro de diálogo seleccionamos en el campo rango la columna de profesor de la tabla datos. Y como criterio, seleccionamos el primer profesor de nuestro listado de datos. Al pulsar aceptar, se nos muestra el número de veces que está asignado cada profesor en la tabla principal. Como aún no tenemos datos rellenados, se nos muestran todas las asignaciones a 0. En el siguiente paso vamos a conocer qué alumnos y profesores están disponibles y crear la lista de validación con estos valores. Si volvemos al ejercicio que teníamos solucionado, vemos que en la lista de alumnos disponibles son los alumnos que no están asociados a ningún proyecto, y son los mismos que se muestran en el desplegable. Si seleccionara uno de los alumnos en nuestra tabla, vemos como de forma automática desaparece del listado de alumnos disponibles y por tanto también del desplegable. ¿Qué función estamos utilizando para obtener este listado de alumnos disponibles? La función filtrar, que está disponible a partir de la versión 365 de Excel. Volvemos a nuestro ejercicio y en la columna de alumnos disponibles quiero que se muestren todos los alumnos que no estén asignados a ningún proyecto. Es decir, que el número de veces que hemos asignado a ese alumno sea 0. Estaríamos filtrando la tabla de alumnos para que solo se mostraran los alumnos cuyo valor de asignación sea 0. Esto es lo que hace la función filtrar, mostrar los registros que cumplen con una condición. Añadimos la función desde la categoría búsqueda y referencia. Se nos muestra el cuadro de diálogo con los argumentos a rellenar. En el primer argumento vamos a seleccionar el listado de valores que queremos que se muestre. En nuestro caso, el listado de nuestros alumnos. En el segundo argumento es donde vamos a insertar la condición del filtro, que la columna número de veces asignado sea igual a 0. De esta manera estamos filtrando la columna de alumnos disponibles para que solo se muestren los alumnos que aún no están asignados a ningún proyecto. Seleccionamos la columna donde tenemos las asignaciones de los alumnos, el operador igual y como valor 0. Y en el tercer argumento nos permite insertar un texto o un valor en el caso de que no se muestre ningún registro en la lista desplegable, ya que todos los alumnos ya estén asignados a algún proyecto. Escribimos entre comillas el texto sin alumnos, y este valor aparecerá en el caso de que estén todos los alumnos asignados. Pulsamos aceptar y se muestra un listado con todos los alumnos disponibles que no están asignados a ningún proyecto. Vamos a hacer lo mismo para los profesores disponibles, pero en este caso el profesor puede tener asignados para tutorizar hasta 2 proyectos diferentes. Por tanto, filtraremos los datos para que se muestren todos los profesores que tengan menos de 2 proyectos asignados. Insertamos de nuevo la función filtrar desde la categoría búsqueda y referencia. En el cuadro de diálogo, en el primer argumento, seleccionamos el listado de valores de nuestros profesores. En el segundo argumento es donde vamos a insertar la condición del filtro, que la columna número de veces asignado sea menor que 2. De esta manera estamos filtrando la columna de profesores disponibles que no están aún asignados a 2 proyectos. Y en el último argumento escribimos entre comillas el texto sin profesores. Pulsamos aceptar y ya tenemos los 2 rangos de valores que queremos mostrar en los desplegables. ¿Qué nos faltaría? Crear estas listas desplegables. Seleccionamos la columna de alumno y pulsamos en el comando validación de datos de la pestaña datos. En el desplegable permitir seleccionamos la opción lista. Y en el origen vamos a seleccionar los datos de la lista como haríamos normalmente. Aunque esta opción no sería la correcta, ya que nos dejará líneas en blanco en el desplegable. Vamos a comprobarlo. Seleccionamos un alumno en el primer registro y al pulsar en el desplegable en el segundo registro se muestra una línea en blanco que hacía referencia al valor que hemos seleccionado en el primero. Ya que en la columna alumnos disponible hemos seleccionado el rango que va de las celdas K5 a la celda K13 y en la última celda de este rango ya no se muestra nada, porque ya no están disponibles todos nuestros alumnos. Vamos a solucionarlo. Volvemos a seleccionar el rango de la columna de alumnos y pulsamos de nuevo en el comando validación de datos para modificar la validación anterior. Eliminamos el origen y ahora vamos a utilizar una nueva mejora que se utiliza a partir de la versión 365 de Office y que tiene que ver con el cálculo de matrices dinámicas. En vez de seleccionar el rango completo de los alumnos, voy a seleccionar donde se encuentra la fórmula filtrar que habíamos utilizado. Si nos damos cuenta, la fórmula filtrar
solo se encuentra en la primera celda y muestra los resultados en el resto de celdas. Esta función aparece en color negrita y en el resto de celdas esta fórmula está difuminada en color gris. Lo que vamos a hacer en el origen es seleccionar solo la celda la cual contiene la fórmula filtrar, en nuestro caso la celda K5. Y escribimos detrás de la celda el símbolo de almohadilla o numeral. Gracias a este símbolo mostrará una lista con los datos que genera la fórmula de la celda seleccionada. Si se obtienen 4 valores con la función filtrar, mostraría 4. Si son 5, mostraría 5. Y así según los datos que devuelva la función. Pulsamos aceptar y vamos a comprobarlo. Si seleccionamos uno de los valores del desplegable, en la celda inferior desaparece de este desplegable el valor que habíamos seleccionado previamente, y en su lugar no se muestra ninguna línea en blanco que lo sustituya, ya que solo mostrará los valores del rango alumnos disponibles. Si todos los alumnos están asignados, se nos muestra en la columna alumnos disponibles el texto sin alumnos. Vamos a realizar lo mismo para la columna del profesor asignado. Seleccionamos la columna y pulsamos en el comando validación de datos de la pestaña datos. En el desplegable permitir, seleccionamos la opción lista y en el origen marcamos la celda la cual contiene la fórmula filtrar, en nuestro caso la celda P5, y escribimos detrás de la celda el símbolo de almohadilla o numeral. Pulsamos aceptar y vamos a comprobarlo. Debemos insertar 2 veces el profesor para que este valor desaparezca del desplegable, ya que cualquier profesor puede estar asignado como máximo a 2 proyectos. Si añadimos nuevos alumnos o profesores en las listas de origen, de forma automática se muestran en los desplegables de la tabla de introducción de los datos. Vamos a comprobarlo añadiendo un nuevo alumno y un nuevo profesor, y estos 2 registros que hemos añadido aparecerán de forma automática en la columna de alumno y de profesor asignado. Con esto concluimos el tutorial de cómo generar listas desplegables descartables utilizando listas de validación, tablas predefinidas de Excel y las funciones filtrar y contar si. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.